El conjunto de Chivas podría fichar gratis a Guillermo "El Memote" Martínez para el Clausura 2026. El delantero de Pumas termina contrato este invierno y aparece como una opción real para reforzar el ataque de Chivas. En medio de una reestructuración ofensiva, la directiva analiza movimientos tras la salida inminente de referentes como Javier "Chicharito" Hernández. Chivas ya planea el mercado invernal con la mira puesta en fortalecer su ofensiva ante la necesidad de renovar varias zonas del campo, principalmente ataque, mediocampo y defensa. La directiva encabezada por Fernando Hierro y el cuerpo técnico de Gabriel Milito comienzan a definir sus prioridades. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas semanas es el del delantero de Pumas, Guillermo "El Memote" Martínez, quien termina contrato este invierno y podría convertirse en una incorporación sin costo para el rebaño. El atacante mexicano podría llegar a Verde Valle como agente libre, algo que lo convierte en una alternativa accesible y atractiva. Su carta de presentación incluye una carrera en constante crecimiento y un rendimiento sólido en el último año con Pumas. En un momento en que la producción ofensiva nacional es limitada, el nombre de Memote aparece como una pieza que encajaría en la búsqueda de Chivas por un goleador confiable, especialmente tras un torneo donde la efectividad en el área rival fue una de las principales carencias del equipo. Martínez ya sabe lo que es vestir la camiseta rojiblanca. En el pasado tuvo un breve paso por Chivas, aunque sin grandes oportunidades. Sin embargo, su carrera tomó impulso tras su salida. Brilló en la Liga de Expansión y fue rescatado por Nicolás Larcamón en Puebla, donde vivió su explosión goleadora antes de fichar por Pumas. Actualmente su madurez y consistencia lo colocan entre los delanteros mexicanos más regulares del circuito, un perfil que escasea en el mercado y que Chivas ve con buenos ojos. La inminente salida de Javier "Chicharito" Hernández y las dudas sobre la continuidad de Alan Pulido abren una oportunidad clara para un nuevo atacante. En ese contexto, Guillermo Martínez se perfila como una alternativa equilibrada, experiencia, conocimiento del entorno y llegada sin costo de traspaso. Chivas tendrá la última palabra. Este invierno podría marcar el regreso de Memote a la institución, ahora con la posibilidad de asumir un rol protagónico que antes no tuvo. Y bueno, cambiando de tema, Gustavo Vizcaizacú es recordado por su buen paso mientras militó en el Veracruz. El delantero uruguayo fue un trotamundos en el mundo del fútbol al vestir 17 playeras. Ahora, por más extraño que parezca, su hijo Javier Vizcaizacú podría jugar en las Chivas al contar con la doble nacionalidad y en una posición que le urge al equipo. El rebaño de Gabriel Milito viene de igualar a 1 ante las Águilas del América. Gabriel Milito sabe que necesita conformar un equipo más competitivo si quiere pelear por el título. Actualmente tiene a las Chivas peleando el repechaje y un milagro lo podría meter a la lucha por un boleto directo. Javier Vizcaizacú es un atacante de 20 años que nació en Veracruz y que ya ha representado a la selección mexicana en categorías inferiores. Mientras Gustavo Vizcaizacú militaba en el Veracruz, nació su hijo Javier, quien actualmente juega en el Defensor Sporting de la primera categoría de Uruguay y ya se termina su contrato. El juvenil solamente ha defendido los colores de su actual club y suma 42 partidos, 7 goles y 3 asistencias. En Chivas pelearía el puesto en el mediocampo y se puede desempeñar como extremo por ambos costados o media punta. El rebaño sagrado tiene 17 puntos de 36 disputados. Se encuentra en la 9ª posición con 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Su referente en la actualidad es Armando González. El canterano de las Chivas acumula 6 dianas y se ha vuelto fundamental en el 11 de Gabriel Milito. Su próximo compromiso es ante Mazatlán. Si Chivas no quiere tener problemas en clasificar al repechaje, todo depende de ellos. Después de enfrentar a Mazatlán, chocan ante Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, siendo este último el duelo más complicado por la posición del rival en la general. Por la jornada 17, el rebaño podría llegar ya calificado. En el camino se cruza
Atlas y el clásico tapatío, duelo que también tiene prohibido perder por la rivalidad. Y bueno, cambiando de tema, la selección mexicana se encuentra de visita en Guadalajara debido al partido que sostendrá esta noche ante su similar de Ecuador, encuentro que servirá como uno de los últimos experimentos de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo, además de funcionar como una prueba para la sede mundialista. Sin embargo, esta visita también podría ser útil para Chivas, que ya empieza a pensar en el próximo mercado de fichajes. El rebaño tuvo un mercado de pases en el que apostó por reforzar únicamente lo necesario, dejando de lado la llegada de algún fichaje mediático. Aún así, hay nombres que siguen rondando en el deseo de la afición, y uno de ellos es el de Orbelín Pineda, cuyo posible regreso a Guadalajara vuelve a tomar fuerza tras una llamativa señal. Orbelín Pineda, de 29 años, está por cumplir su cuarto año en Europa, aunque su paso por España fue para el olvido. En el AEK de Atenas encontró regularidad y protagonismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ofensivo mexicano ya comienza a pensar en su regreso a la Liga MX. El pasado verano incluso sonó para volver, especialmente tras la salida de Matías Almeida, aunque finalmente su contrato fue renovado. Ahora su salida de Grecia podría estar más cerca. Este lunes su representante compartió una historia en redes sociales desde las instalaciones de Chivas en Verde Valle, lo que desató las especulaciones sobre un posible retorno al rebaño sagrado, un deseo que la afición mantiene desde su partida. Traerlo de vuelta no será sencillo. Chivas tendría que negociar la ruptura del contrato que lo vincula con el AEK Atenas hasta el verano de 2027 y pagar una cifra cercana a los 7 millones de euros, valuación que actualmente marca el portal de Transfermarkt. Además, el representante de Orbelín, Mario Villarreal, también lleva la carrera de Carlos Acevedo, por lo que la posibilidad de que el arquero de Santos llegue a un equipo grande, incluido Chivas, tampoco está descartada en un futuro cercano. Y bueno, por otro lado, el Mundial Sub-20 ha catapultado a varios jugadores de la selección mexicana por su gran rendimiento en suelo chileno, y uno de ellos es sin lugar a duda Diego Ochoa. A raíz de esto, Juárez ha decidido ejercer la opción de compra de la cesión, obligando a Chivas a pagar una cifra millonaria para quedarse con la ficha del juvenil. Diego Ochoa, canterano de Chivas, fue una de las figuras de la selección mexicana que dio la sorpresa en el Mundial Sub-20. El jugador había sido cedido a Juárez para este Apertura 2025, pero el rebaño incluyó una opción de compra en el trato con los Bravos. Ahora, tras su explosión en la Copa del Mundo de la categoría, Bravos ejecutará la cláusula para quedarse de forma definitiva con el pase del jugador. Bravos de Juárez va a comprar la carta de Diego Ochoa, me decía Álvaro Navarro y Fran Sánchez, director deportivo de Bravos, que es un hecho que van a ejecutar la opción de compra que tienen por parte del Guadalajara, dijo recientemente el periodista David Medrano. Según la información del diario El Universal, Chivas incluyó en el acuerdo con Juárez una cláusula de recompra por $3 millones. Por ende, ante la explosión de un nuevo talento en la Liga MX, el rebaño podría haber hecho un mal negocio, sin haber previsto una gran actuación del juvenil en el Mundial Sub-20. Y bueno, cambiando de tema, Chivas confirmó lo que toda la afición esperaba saber sobre los dos refuerzos que acaba de incorporar. En una pequeña nota señaló que Hugo Camberos y Yael Padilla ya se sumaron a los trabajos en Verde Valle y estarán disponibles para enfrentar a Mazatlán por la jornada 13 de la Apertura 2025. La Copa del Mundo Sub-20 fue una vidriera única para que los diferentes jugadores de la Liga MX se mostraran ante varios scoutings que se encontraban siguiendo a cada jugador. Diferentes reportes señalan que varios enviados de clubes europeos quedaron maravillados con Diego Ochoa, futbolista formado en Verde Valle y que se encuentra cedido en los Bravos de Juárez.
Para el certamen mundialista, Chivas cedió a Hugo Camberos y Yael Padilla, jugadores que vieron acción en la mayoría de los partidos de la selección de México sub-20, tras quedar eliminados ante Argentina en los cuartos de final. Los dos futbolistas rojiblancos emprendieron su regreso a Guadalajara y ya se encuentran en Verde Valle. De cara al duelo contra Mazatlán, Chivas confirmó que Gabriel Milito podrá contar con ellos para el duelo por la jornada 13. Tanto Camberos como Padilla ya regresaron a la Perla Tapatía y desde este martes se pondrán a las órdenes de Gabriel Milito, pensando en el duelo de la jornada 13 ante Mazatlán. Esto sin duda es una extraordinaria noticia para el rebaño sagrado, que quiere su cuarto triunfo al hilo en el Apertura 2025. Y ahora podrá contar con dos variantes más en la ofensiva, reportaron. Y bueno, por otro lado, Armando González, también conocido como La Hormiga, es uno de los jugadores que ha dado la cara por Chivas en el reciente campeonato. El delantero está peleando los primeros lugares de la tabla de goleo con 6 dianas. En los recientes días se ha dado a conocer que desde el Barcelona lo llenan de elogios. Gerard Piñés trabajó durante 6 años en las fuerzas básicas de Chivas. Actualmente está en la Masia. Conoció muy bien el proceso de los jugadores juveniles en el rebaño y las exigencias que tienen al representar a dicha institución. Durante su estancia dirigió a Armando González, quien actualmente es titular con Gabriel Milito. El rebaño está peleando en la media tabla general de la Apertura 2025. Le tengo mucho aprecio a La Hormiga, puede trabajar muchos años con él y era un jugador ejemplar desde el punto de vista de la disciplina y su preparación dentro y fuera de la cancha. Tenía esa mentalidad, esa gestión emocional de siempre querer mejorar y dar un poquito más de lo que te piden, dijo Piñés en una entrevista con Rebaño Pasión. Armando González, sin muchos reflectores, es el delantero que tanto buscaban en Chivas. Con el regreso del Chicharo Hernández y de Alan Pulido, en el rebaño esperaban que volviera el gol, pero sus leyendas se la han pasado más tiempo lesionados que en el campo de juego. La Hormiga suma un total de 12 juegos en los que en 8 oportunidades ha salido de titular y, como ya fue mencionado, suma 6 anotaciones. En 783 minutos solamente acumula una tarjeta amarilla. Con González en el terreno de juego, Chivas está en la posición 9 con 17 unidades, producto de 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Se sabe muy bien que para el Clausura 2026 de la Liga MX, en Chivas habrá una nueva sangría, debido a que hay varios jugadores que saldrán del equipo. Sin embargo, José María Carrido, César Huerta y Jesús Bernal coincidieron en que un futbolista que tiene los días contados en Verde Valle porque no termina por cerrarle a Gabriel Milito, y ese es Gilberto El Tiva Sepúlveda. Hay futbolistas que por diferentes motivos se sabe muy bien que saldrán del equipo y muchos de ellos ni minutos tienen. A Isaac Brizuela se le acaba el contrato y se va a retirar. Eduardo García juega en Tapatío y saldría, mientras que Yael Padilla está relegado al banco de suplentes. Por otro lado, hay jugadores que son tenidos en cuenta pero que se sabe que serán baja para el Clausura 2026. Tal es el caso de Javier Chicharito Hernández, quien ve minutos de la mano de Gabriel Milito, pero que a quien se le termina el contrato en el próximo mes de diciembre y no se le renovará.